Lo que nosotros vamos a ver hoy es el último ladrillito, digamos, del puzzle, que sería los protocolos en sí. Ustedes ya vieron, estuvimos viendo los algoritmos de enrutamiento, ¿se acuerdan? Algoritmos estáticos o dinámicos. Dentro de los dinámicos teníamos básicamente dos algoritmos muy importantes, que son, ¿cuáles? Vector distancia y estado de enlace. Vamos a hacer un breve repaso de cómo funcionaba cada uno, ¿sí? Porque estos dos protocolos de enrutamiento que nosotros vamos a ver son ni más ni menos que la implementación de esos dos algoritmos. Entonces vamos a recordar los algoritmos para poder pasar a los protocolos, ¿sí? ¿Qué hacía el algoritmo de enrutamiento por vector distancia? ¿Cómo funcionaba? Ese es más parecido al otro. ¿Qué hacía un router en un algoritmo de enrutamiento por vector distancia? Sí. Y después, hasta que converge, envía a todos los vecinos a través de las tablas. Exacto, así es. El algoritmo de enrutamiento por vector distancia funciona así. Mide los retardos, por supuesto, o la métrica con los compañeros, arma una tabla reducida donde están solamente sus vecinos, digamos. Pero empieza a recibir las actualizaciones y entonces, en definitiva, cada enruteador manda a los vecinos directamente conectados la tabla completa de enrutamiento, su tabla entera, lo que sabe él y lo que le contaron, digamos. ¿Está? Arma una tabla completa que la tabla justamente, el algoritmo se llama así porque son vectores, o sea, pares de valores, red, distancia, ¿sí? Entonces, la tabla de enrutamiento tiene estos valores y se informan estos vectores, con lo cual cada ruteador le informa al vecino la tabla completa. Eso acuérdense bien. Asociado con este algoritmo viene un inconveniente. ¿Cuál es? Un inconveniente grave, que es... Exacto. Acuérdense, vector distancia, convergencia lenta. ¿Por qué? Porque escuchamos las novedades de los vecinos. Y a veces los vecinos no es muy bueno creerle, digamos. También en las redes. ¿Cuál es el problema? Habíamos comentado, lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero la convergencia lenta hace que las buenas noticias viajen rápidamente y las malas no. Entonces los routers instalan más rápidamente las rutas nuevas sin darse cuenta de los inconvenientes. Exacto. Se producen bucles también. No hay forma de evitar la convergencia lenta en un protocolo de vector distancia basado en un algoritmo de vector distancia. No hay forma. Ustedes lo pueden mitigar, nosotros vamos a ver algunos mecanismos de mitigación, pero no hay forma de evitar. Cuando ustedes instalan un protocolo, un algoritmo de vector distancia, tiene la convergencia lenta. Puede ser más lenta o menos lenta, pero en la base del algoritmo está eso. ¿Qué ventaja tiene un algoritmo de enrutamiento de vector distancia? Alguna ventaja tiene que tener porque si no, no se usaría. Es muy sencillo, un protocolo bastante sencillo, un algoritmo sencillo, livianito, fácil de implementar y por eso los primeros protocolos de enrutamiento se basaron en vector distancia. ¿Cuál es la antítesis? ¿Cómo podemos mejorar esto, la convergencia lenta, con otro algoritmo? El algoritmo de estado de enlace. ¿Cómo funciona estado de enlace? Seguramente no va a mandar la tabla completa, ¿sí?, al vecino directamente conectado. ¿Qué hace estado de enlace? Exacto, correcto, esa es la definición. El protocolo de estado del enlace lo que hace es mide sus enlaces, calcula quiénes son los vecinos, qué enlace es, qué características tiene y difunde esa información a toda la topología, no a los vecinos directamente conectados solamente, a toda la topología. Fíjense que no tiene sentido informarle a los vecinos de los enlaces, porque estamos los dos acá. Entonces los que tienen que saber del enlace son los que están afuera de la topología, ¿sí? Ventaja de estado de enlace, las desventajas del otro, Converge rápidamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una base de datos de todos los enlaces de la topología, se cae uno, el router me avisa, che, este enlace yo tenía, no lo tengo más, y yo recalculo en el momento.
¿Usando qué algoritmo? Uno estático que habíamos visto. OSPF se llama el protocolo que nosotros vamos a ver. Open Shorted Path First. SPF es el algoritmo que se usa, el del grafo, para poder saber cuál es el enlace que se cayó y cuál es la ruta alternativa. ¿Se entiende? Entonces, cuando un ruteador informa que uno de sus enlaces se cayó, si esa información llega a toda la topología, es trivial prácticamente calcular la nueva ruta. ¿Sí? Porque corro el algoritmo SPF, me doy cuenta enseguida y voy por otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Desventaja, las ventajas del otro. Es un algoritmo bastante pesado, bastante complejo. Maneja una base de datos. Van a ver ustedes que hay bastantes complejidades asociadas. Finalmente, para terminar el repaso, el algoritmo de estado de enlace tenía 5 etapas. ¿Se acuerdan ustedes? Las 5 etapas eran descubrir los vecinos, medir el retardo, construir el paquete de estado de enlace, difundirlo y calcular el SPF. Habíamos dicho que de estas 5 etapas había una que era la más difícil. Distribuir, porque es una especie de inundación controlada. ¿Se acuerdan que manejábamos una tabla? ¿A quién le aviso? ¿A quién le mando el acuse? Había otros refinamientos que eran los temporizadores, los números de secuencia, la edad del mensaje. ¿Se acuerdan de todo eso? Bien, bueno. Esa es la etapa más complicada. Piense usted en una topología grande y compleja donde se cae en la mitad de los enlaces y se levanta la mitad de los enlaces. Eso puede generar como un torbellino de actualizaciones de enlace que quizá dejen inconsistente la base de datos. En todo el enlace, enseguida se da cuenta cuando hay un cambio en la topología con alguno de los enlaces vibrando porque antes recibe un mensaje de los vecinos. Exacto, sí. Vamos a ver eso, pero son temporizadores y se fijan en cada implementación. De hecho, es como más o menos como el spanning tree, ¿se acuerdan? Donde hay temporizadores que se fijan en forma administrativa. Acá también. Se tienen que definir los parámetros del protocolo en este caso y quedan determinados así. ¿Sí? Bien, ¿estamos más o menos? Bueno, vamos a ver entonces nosotros ahora el primer protocolo, que es el protocolo ruteo RIP. ¿Sí? RIP no quiere decir Rest in Peace, sino Routing Information Protocol, protocolo de información de ruteo. Está basado en el RFC 1058. El protocolo RIP es la implementación del algoritmo de vector distancia. Es un programa, digamos, que se definió sobre la base del algoritmo. Es el algoritmo llevado a un proceso. ¿Está? Es sumamente sencillo. Hace lo mismo que decíamos, cada router envía la tabla completa a su vecino. Periódicamente, cada X cantidad de tiempo, controlado por temporizadores que se pueden configurar también, el ruteador toma la tabla y la difunde a los vecinos. Pasa un determinado tiempo, obviamente recibe la tabla de los vecinos también, recalcula, tiene su nueva tabla. Espera un momento, vuelve a mandar la tabla y así funciona el algoritmo, el protocolo. Los vecinos calculan las métricas e instalan las rutas que sean estrictamente menores. ¿Por qué estrictamente y no iguales o menores? ¿Por qué no cambio yo la tabla de ruteo cuando recibo un costo que es igual? Para evitar las oscilaciones. Lo que sí hace el protocolo es guardar internamente la implementación, sobre todo en los routers, es guardar todos los anuncios de redes que se escucharon. Cosa que si se cae un anuncio, inmediatamente se instala el otro que se escuchó. ¿Se entiende? Como ellos tienen la tabla de todos los vecinos, cuando hay rutas que ellos saben que están instaladas, funcionan, instalan la ruta de backup, cosa que si se cae una, inmediatamente entra la otra. No tienen que esperar el otro ciclo de ruteo. ¿Sí? Se mandan como mensajes UDP, protocolo de datagrama usuario. ¿Se acuerdan que mencionamos UDP? Es un protocolo justamente de datagramas, sin conexión no confiable. ¿Sí? Si se pierde una tabla, bueno, se recupera en la próxima actualización. ¿Sí? Son mensajes UDP que van por la red. Lo único que tiene una prioridad alta. Generalmente todos los protocolos de enrutamiento tienen prioridad alta de manera tal de que no se descarten en la medida de lo posible estos mensajes. La primera versión sufrió una actualización a la versión 2. Vamos a ver nosotros los dos mensajes y los dos protocolos en qué difieren. El formato del mensaje es este.
El protocolo RIP versión 1 tiene comando, que son solicitud y respuesta. Normalmente se usa solamente la actualización de enrutamiento. Se definió, eso se acuerda que lo habíamos comentado varias veces. A veces los protocolos definen características que después en la práctica no se utilizan. Acá se definieron dos mensajes, solicitud y actualización de información. Solamente se utiliza actualización en forma periódica. La versión del protocolo, en este caso 1, este campo queda todo en 0. Familia de direcciones, la idea era que RIP no solo puede distribuir direcciones IP, sino también direcciones de otro tipo, ¿sí? También en la práctica por ahí no se usó. Este campo también va en 0. Y después tenemos la dirección IP1, 2 palabras de 32 bits en blanco y cantidad de saltos. Fíjense la similitud con esto. Red, distancia, red, distancia, red, distancia. Esto es, o sea, lo que hace el ruteador es toma su tabla, la formatea para esto y manda el mensaje. Nada más que eso. ¿Está? Estos campos se dejaron así por si en algún momento se manda una familia de direcciones de longitud distinta. ¿Se entiende? Estos campos vinieron bien para lo que es RIP versión 2. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Problemas, los que ustedes ya saben. Convergencia lenta, ¿sí? Como todo algoritmo de enrutamiento hay otros algoritmos de enrutamiento por vector distancia también. Cuando los estudien van a ver que también tienen problemas de convergencia lenta, no es solo RIP. Se definieron algunas soluciones entre comillas, Por ejemplo, la más que salta a la vista es la cantidad de saltos. Con RIP, para evitar, o sea, cuanto mayor es la topología, cuanto más grande es, mayores son, más se acentúan los problemas de convergencia lenta. Entonces, una de las soluciones que se hizo fue definir el máximo número de saltos en RIP como 15. O sea, ustedes no pueden tener más de 15 saltos en una topología. Y de hecho deberían tener un poco menos inclusive. Lo cual ya de movida define el ámbito de utilización de este protocolo. 15 saltos no son tantos, ¿sí? Ustedes si tienen más de 15 saltos en topología directamente no pueden usar RIP como protocolo de enrutamiento interno, que es lo que estamos viendo. ¿Se entiende esto entonces? De hecho, es tan importante este límite que RIP informa una red de distancia infinita como métrica 15. Cuando llega a 15 ya es infinito. Segunda optimización, temporizadores de hold down. ¿Qué es esto? Cuando hay un error en la red, cuando concretamente se cae un enlace, el ruteador pone ese enlace en hold down, en un temporizador especial que es directamente ignorar actualizaciones. No procesa ninguna actualización, inclusive cuando se levanta el enlace. Cuando se vuelve a activar, entra a funcionar el temporizador de hold down y lo deja en un estado stand-by por un tiempo configurable. La idea es no procesar toda la información basura, por así decirlo, que puede venir de ese enlace que estaba caído y recién se levantó. Entonces dejar un temporizador de dejar las cosas como están. Se cae el enlace, bueno, se sacan las redes, las rutas que van por ese enlace. Cuando se levanta de nuevo, no se instala de nuevo inmediatamente la actualización que viene, sino que se deja esperar un tiempo. Triggered update sería medio un poco lo contrario, ¿sí? Yo comenté que se envían las actualizaciones en forma periódica. Por defecto está definido esa periodicidad en 30 segundos. Se actualizan cada 30 segundos. Entonces, el temporizador de hold down obviamente va a tener que ser un múltiplo de 30 segundos. Normalmente es en el rango de un par de minutos. Triggered update es un poco lo contrario. ¿Qué les parece a ustedes que hará triggered update? Actualizaciones disparadas quiere decir esto. ¿Qué pasa? Y no se espera los 30 segundos. ¿Está? Van 10 segundos, se me cae un enlace, aviso inmediatamente. Vamos a recordar un concepto que vimos en Spanning Tree. ¿Qué era lo más grave en una topología para evitar bucles? ¿Que haya enlaces nuevos o que se caigan enlaces que ya estaban activados? Que haya enlaces nuevos, exacto. Entonces, Triggered Update lo único que hace es informar cuando hay caídas de enlaces, no cuando hay enlaces nuevos, ¿se entiende? Cuando hay un enlace nuevo se lo
pasa por el hold down, si es que corresponde, y después recién se informan los ciclos normales, ¿entiende? Trigger update sirve específicamente cuando se cae una ruta. Cuando hay una ruta que estaba disponible y ahora no está más, se le informa en el momento. No se esperan los 30 segundos. ¿Sí? Otra técnica que utilizan los enrutadores es route poisoning o envenenamiento de rutas. ¿Qué pasa? Cuando una ruta que antes estaba disponible hoy no lo está más, el enrutador lo que hace es, en sus actualizaciones, envenenar esa ruta. O sea, informar la accesibilidad a esa red como infinito. ¿Para qué hace esto? Para que, si hay otras tablas que dependen de la información de él, ya ese veneno se propaga. ¿Se entiende lo que digo? Todo esto sirve para, acuérdense ustedes, vamos a pararnos de nuevo en el escenario de cuando se produce, digamos, la convergencia lenta. Acuérdense que en este ejemplo, si se caía este enlace de este ruteador, cuando escuchaba una actualización de este lado la instalaba. Ahí se producía el problema. Entonces, cuando hay un envenenamiento de ruta, lo que hace este ruteador es envenenar todas las redes, los caminos que tenía la ruta X, a la red X. De manera tal de que si este está basado en la información que él le mandó, la ruta va a quedar envenenada. Ya no le va a informar más eso. Si este ruteador tenía un camino por otro lado, va a seguir apareciendo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende el concepto de envenenamiento de ruta? O sea, cuando un ruteador detecta una red que no está más accesible, envenena todas sus informaciones de esa ruta. De manera tal de que esa información envenenada se propague y, como entre comillas, mate todas las actualizaciones que van por él. Si quedan actualizaciones por esto, son actualizaciones genuinas, por así decirlo. No sabe, justamente. Es que como no sabe, este que está acá no sabe que viene para este lado, cómo sigue la topología. Lo único que sabe es que este le dijo, che, ¿te acordás que te informé una ruta X, un salto 1? Bueno, ahora esa ruta es inaccesible para mí. Entonces, ¿este qué hace? O sea, obviamente la pone inaccesible y empieza a escuchar si hay otra información. A su vez, cuando él envenene esta ruta, la va a informar como inaccesible a los otros también. Este que tenía un camino se da cuenta que también está inaccesible lo que le había informado el otro. La idea es un poco matar las actualizaciones, digamos, de manera que pasan por él. De nuevo, si lo único que va a sobrevivir acá es si hay otro camino alternativo. Esta ruta no se va a poder envenenar porque esta ruta no sigue teniendo la conexión. Este va a seguir informando accesibilidad a la ruta X. Después de un par de actualizaciones, las tablas van a converger y van a salir por acá. ¿Se entiende? ¿No? ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Vamos a analizar cómo es la tabla. Vamos a borrar esto. Estos son los ruteadores R1, R2 y R3, ¿sí? ¿Cómo es la tabla de ruteo de R1? Supónganse que tiene solo esa ruta. La red X a distancia 1. R2 tiene la red X a distancia 2 y R3 tiene la red X a distancia 3. ¿Está claro? Se cae este enlace. ¿Qué va a hacer R1? Va a modificar su tabla de enrutamiento y va a poner distancia 15. Envenena la ruta y manda la actualización a su vecino. ¿Qué va a hacer R2 cuando reciba la actualización de R1 que la red está a 15 saltos? Va a volver a hacer lo mismo. Él ya sabe que por acá no puede salir. Y de esta manera se propaga esa información envenenada, por así decirlo, en las tablas de enrutamiento. ¿Se entiende? ¿Cómo? Exacto, sí, al informar como 15 es infinito ya. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que de nuevo, si hay un camino alternativo, el camino alternativo se mantenga. Supóngase que este es R5. R5 tiene un camino a la red X también de un salto. Pero R5 va a seguir informando eso. Porque para él no está envenenada la ruta. Si este le informa, che, yo tengo un camino a la red
X de 15. Bueno, fantástico. Yo sigo teniendo 1. Sigo saliendo por acá. Esto entonces van a apuntar por este lado. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Otra de las optimizaciones que se hace es split horizon u horizonte dividido. ¿En qué consiste esto? La idea es que los enrutadores mantienen justamente horizontes divididos de actualizaciones. Ellos no informan actualizaciones a rutas por interfaces de las cuales recibieron esa actualización. ¿Se entiende? Entonces mantiene como dos horizontes separados. Lo que recibí por una interfaz lo anuncio por todos lados menos por esa interfaz. Porque acá fíjense, el principal problema es que este le anuncia a su red que va por este lado. Ahí es uno de los problemas que surge. Entonces, lo que este ruteador aprenda por acá no lo va a anunciar por acá. Lo va a anunciar para este lado. Y de la misma manera los otros, ¿sí? Horizonte dividido no funciona en todas las topologías, ¿sí? Fíjense. ¿Acá funciona horizonte dividido o no? Supónganse, digamos, lo que aprende por acá lo anuncia por acá y por acá. Lo que escucha por acá no lo anuncia por acá, pero lo anuncia por este lado. Y a la larga se termina completando el círculo. En este escenario, como en muchos otros, split horizon no funciona, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, ya es un paso que no anuncie por el mismo lado que recibió. Otra optimización es combinar las dos técnicas, split horizon con Poisson reverse, ¿sí? Esencialmente lo que se hace es, no solo no se anuncia, sino que se anuncia destino infinito a esa red. O sea, cuando yo estoy usando split horizon con Poisson reverse, lo que escucho por acá lo anuncio para allá con distancia infinita. ¿Se entiende? O sea, enveneno todos los anuncios por este lado. Sí, una forma de combinar las dos técnicas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Concepto importante, todo esto que nosotros mencionamos son mitigaciones al problema de vector distancia. No solucionan porque no hay forma de solucionar. El algoritmo funciona así y no hay forma de modificarlo. Se pueden poner estos temporizadores, se ponen temporizadores de actualización, se utilizan estas técnicas que sirven para mitigar el problema, no lo solucionan. Recuerden bien eso. Vamos a ver algunos ejemplos de las dos técnicas que por ahí son las que más cuestan. Fíjense, esta es la tabla del ruteador 1. Tiene conexión a la red 1, 2 y 3. La red 2 es compartida entre router 1 y router 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona Split Horizon? Ruteador 1 recibe de ruteador 2 la tabla completa, ¿sí? Las redes 1, 2 y 3. Y anuncia por acá solamente la red 1, porque las 2 y 3 las escuchó de él, entonces no se las anuncia a él. ¿Se entiende? Mantiene un horizonte dividido. Por acá anuncia solamente las redes 2 y 3, no la 1 que es la que está allí. ¿Se entiende? O sea, lo que aprendió por acá lo anuncia por acá. ¿Está? Split Horizon con Poisson reverse va un poquito más allá y fíjense. Anuncia la red 3 que aprendió por acá como 16 saltos. Infinito. Por más que en realidad él no está, él instaló la ruta, digamos, ¿se entiende? Él tiene ruta hacia la red 3. Simplemente que se la anuncia al ruteador que le informó de esa actualización como infinito. Justamente para evitar, o sea, acelerar la convergencia. Si esta red se cae, cuando quiere instalar una nueva ruta hacia esa red, no va a poder instalar la que le instale porque le informa porque ya está envenenada, por así decirlo. Tiene que buscar por otro lado. ¿Sí? Y si no, se da cuenta inmediatamente que la red se cayó, digamos. Que no está accesible. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea que haga eso? Acelerar la convergencia. Tratar de matar toda la información. Pensá esto. Suponete que se cae la red 3. Si él no anuncia, él sigue anunciando la red 3 para este lado. ¿Sí?
Cuando él anuncia para acá, le está tratando de aclarar el panorama, por así decirlo, a este router, diciéndole, yo no tengo otra ruta hacia la red 3 que no sea por acá, digamos. Para mí es inaccesible, cosa que si se cae no instale para allá. Tratar de evitar este problema que habíamos puesto nosotros. ¿Sí? En ese caso, lo que se debería es hablaría un ciclo de actualización. Si no tuviera esa haría un ciclo más en la tercera. Sí. Ah, sí. Sí. No. Vos podés tener hasta 15 saltos, 16 infinito. De todas maneras, no es una práctica segura usar una topología de 15 saltos. Normalmente debería usar un poco menos. Pero sí, el infinito es 16. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a ver algunas optimizaciones que se fueron haciendo del protocolo RIP que llevaron a la protocolo RIP versión 2. Está basado en el RFC 2456, soporta classless, o sea, soporta información sin clase. RIP versión 1 es un protocolo classful, con clase, o sea, se asume que cada dirección tiene una máscara correspondiente a su clase. Las direcciones clase A tienen una máscara /8, las B /24, las C las B /16 y las C /24, ¿sí? Se asume la máscara de la clase. Si ustedes quieren usar subnetting, división en subredes, en RIP versión 1 lo pueden hacer. El único problema es que como no viaja la máscara, se tiene que usar la misma máscara en toda la topología. Si ustedes usan una máscara /28, no pueden usar una 28, en otra 26, en otra 29. No pueden usar máscara variable, porque si no le cambian los tantos al router. En realidad se puede si ustedes dan un direccionamiento bien consistente, pero digamos, sepan ustedes que cuando hablamos de protocolo classful no se difunde la máscara en la información de rutamiento. Protocolo RIP versión 2 sí es classless, o sea, no importa la clase. Siempre que va a una dirección IP se interpreta su máscara. Ustedes pueden mandar la dirección 10.10.0.0 que es de clase. La dirección 10.10.0.0 es de qué clase? De clase A. ¿Sí? De 0 a 126 es clase A, de 127 a 171 es clase B y 172 en adelante es clase C. ¿Sí? Ustedes pueden informar esto y es perfectamente válido. ¿Sí? O pueden hacer así. /8 también es válido. RIP versión 2 soporta los protocolos classless, o sea, ustedes cuando mandan una dirección IP mandan también la máscara en la actualización, de manera tal que los ruteadores se intercambian los prefijos IP, no solo la dirección IP. En RIP versión 1 el ruteador mandaba la dirección de red, digamos, pero si no venía la información de la máscara se aplicaba la máscara por defecto. Si el router tenía configurado una máscara en la interfaz, aplica la máscara de la interfaz. Acá no tienen que hacer ya eso, sino que viaja la máscara completa. Soporta autenticación. Había unos problemas con las primeras implementaciones de RIP. De hecho, bueno, siempre que tengan RIP pueden tener, no están validadas. O sea, cualquiera puede mandar actualizaciones. Se podrían producir problemas. RIP soporta, versión 2 soporta autenticación. Soporta etiquetado de rutas. Vamos a ver nosotros cuando hagamos ruteo externo que muchas veces las rutas se etiquetan para saber de dónde se aprendieron. Entonces, nosotros estamos viendo protocolos de ruteo interno dentro de un sistema autónomo. Cuando hay rutas que se aprendieron fuera del sistema autónomo, es interesante poder informar que esas rutas son rutas externas. Entonces, normalmente BGP, que es el protocolo de ruteo externo, etiqueta esas rutas. El tema es que con RIP versión 1 teníamos forma de mandar la etiqueta. En RIP versión 2 podemos incorporar esa etiqueta en la actualización. Soporta multicast, no se usa ya UDP con broadcast como era en RIP versión 1. La pregunta, ¿resuelve la convergencia lenta RIP versión 1 o no?
de RIP versión 2. ¿Cómo? Y sí, exactamente. Como se sigue usando vector distancia, no se arregla, sigue teniendo los mismos problemas y sigue teniendo las mismas mitigaciones, digamos. No, nada de las características funcionales que pusimos acá sirve para eliminar el problema de la convergencia lenta, ¿sí? Bueno, finalmente este es el mensaje de RIP versión 2. Tenemos el mismo campo comando que tiene la misma característica que antes. Versión 2, todo en 0. Esto va todo lleno de unos. Tipo y datos de autenticación. Si se usa algún protocolo de autenticación, lo vamos a ver en seguridad, se pone qué tipo de autenticación y los datos. Generalmente un hash o una clave pública. Los datos de autenticación. Se puede también no autenticar. Familia y dirección, esto lo conocemos. Etiqueta de la ruta 1. ¿Sí? ¿Qué etiqueta está asignada? Si se armó un etiquetado. Piensen esto como el etiquetado de los paquetes, pero para las rutas. Más o menos esa es la idea. Que un routador pueda saber que por más que le informan por RIP, esa ruta se aprendió por otro lado. ¿Sí? Dirección IP, máscara de subred, próximo salto y cantidad de saltos. ¿Sí? Sin duda. Sí. Un ruteador puede, eso se llama redistribución de rutas. Un ruteador generalmente es multiprotocolo porque corre varios protocolos de enrutamiento a la vez. Inclusive puede estar corriendo protocolos de enrutamiento interno y externo. El administrador es el que le dice, normalmente la información que se aprende por un protocolo queda en ese protocolo. Yo no informo rutas que aprendí por RIP a la parte OSPF por defecto, pero sí lo puedo hacer. ¿Sí? Yo puedo configurar un ruteador para que informe. En ese caso, cuando informa lo que aprendió por otro lado, también le puedo definir una etiqueta. ¿Sí? Y ahí etiqueto. Todo esto que lo aprendí por BGP tiene esta determinada etiqueta. ¿Sí? Bien. Fíjense que estos dos campos que están acá son los dos campos que estaban en 0 en el mensaje de la versión 1. O sea, se aprovechó esos dos campos para poner la máscara de subred y el próximo salto. Con lo cual ya la información que viaja de la tabla de enrutamiento es prácticamente completa. Tengo dirección IP, máscara de red, próximo salto, métrica. Tengo básicamente la información de toda la tabla. Y esto se repite hasta que se completan todas las entradas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Protocolo RIP, versión 1, versión 2. La implementación de vector distancia. Vieron ustedes, lo que se informan son los vectores, los pares de valor de red distancia para cada una de las redes que se aprendieron. ¿Sí? El ruteador toma la tabla completa y la difunde a todos sus vecinos. Vamos a ver ahora el segundo protocolo que habíamos conversado, que es OSPF. ¿Sí? Recuerden ustedes, OSPF, Open Shorted Path First, el protocolo SPF en modo abierto. Está planteado en esos RFC que están ahí. Actualmente está en la versión 2. Es un protocolo abierto de estado de enlace. ¿Qué quiere decir abierto? Justamente lo mismo que RIP, que no es un protocolo propietario de alguna institución. Hay empresas proveedoras de equipos de telecomunicaciones que desarrollaron sus propios protocolos de enrutamiento que son cerrados, digamos, ¿sí? Típicamente Cisco. Cisco tiene un conjunto de protocolos que son IGRP y EIGRP, que son propietarios de ellos, no interactúan con otros equipos. OSPF es un protocolo abierto. Ustedes pueden interconectar equipos de distintos fabricantes que si corren OSPF no van a tener problemas. Está abierto tanto los mensajes como todo el protocolo en sí. OSPF soporta ruteo por tipo de servicio. ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Qué era tipo de servicio? ¿Se acuerdan que había 4 banderitas en el datarama IP que eran D, T, R y C? Delay, Throughput, Reliability y Cost. ¿Sí? Las banderitas que se prendían en el campo tipo de servicio justamente, que tiene el campo prioridad y los campos y las bits D, T, R y C. ¿Se acuerdan de eso o no? Más o menos. Bueno. Estas banderitas le especifican al ruteador si tiene que elegir un camino de bajo retardo, de alto rendimiento, de alta confiabilidad y de bajo costo. ¿Sí?
Cuando ustedes prenden esto, le dicen qué camino quiere elegir en el caso que tenga dos alternativas. La mayoría de los protocolos de enrutamiento no lo soportan. OSPF sí soporta ruteo por tipo de servicio. Si ustedes configuran estos bits, o sea, el origen configura estos bits, los ruteadores OSPF le van a dar bolilla a eso. Y si tienen dos caminos distintos, van a elegir el que ustedes le están poniendo ahí. Soporta balanceo de carga, ¿sí? O sea, ustedes pueden distribuir la carga entre los ruteadores. Realmente RIP también lo soporta, pero bueno. Una característica interesante es la división del sistema autónomo. El sistema autónomo es el ámbito de enrutamiento de una organización. Vamos a entrar en más detalle cuando hagamos ruteo externo. Pero básicamente es la red de la organización puede estar dividida en áreas. Típicamente esto apunta a una red, a una organización con una red más o menos compleja, ¿no es cierto? Donde puede haber varias decenas o varios cientos de ruteadores. Imagínense que manejar las actualizaciones entre todos esos ruteadores puede ser un problema. Entonces lo que se suele hacer es dividir en áreas, básicamente, la red. Ustedes pueden una red muy grande la pueden dividir en áreas, ¿no es cierto? Donde dentro de esa área se define un ruteador que es el que maneja las actualizaciones. ¿Sí? ¿Se entiende esto que digo? Bien, piensen ustedes, por ejemplo, que las áreas pueden corresponder a subredes IP, por ejemplo. Ustedes dividen una red grande en varias subredes y esas subredes a su vez pueden ser áreas dentro de SPF, donde un solo ruteador es el encargado de manejar toda esa información. Esto tiene puntos de contacto con lo que veíamos ruteo jerárquico, ¿se acuerdan? Donde había como sectores así. Bueno, piensen que eso pueden ser áreas dentro de un sistema autónomo. Soporta autenticación, igual que RIP versión 2. Con OSPF ustedes pueden definir rutas, obviamente de red y subred, pero además rutas específicas para un host. Si ustedes quieren instalar una red, una ruta para un servidor, por ejemplo, lo pueden difundir también con OSPF. ¿Se entiende esto que digo? Pueden poner una máscara /32 y anuncian una ruta específica para un host determinado, un servidor, un dispositivo que ustedes quieran, que vaya por otro lado. Hasta esa flexibilidad tiene. Y obviamente pueden hacer rutas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden tener una ruta para la red 192.168.1.0 /24. Pueden tener otra ruta por otro lado para la 192.168.1.64 /28. Y además pueden tener otra ruta por otro lado a la 192.168.1.73 /32. ¿Se entiende? Tienen una ruta para una red, para una subred dentro de esa red y para un host dentro de alguna de estas subredes. Y estas tres entradas van a estar en la tabla. Y OSPF va a anunciar como 3 destinos distintos, con distintas métricas, con distintas características. ¿Se entiende? Esto puede ir por R4, esto puede ir por R1 y esto puede ir por R3, que sí. ¿Está? Y ustedes pueden rutear de esa manera. Fíjense esta piola, ustedes pueden rutear, por ejemplo, todo el tráfico a la red por un lado y al servidor por otro, por ejemplo, si así lo necesitaran. No hay ninguna forma de hacer eso en RIP versión 1, por ejemplo, o versión 2. Tiene algunas optimizaciones para el funcionamiento en las LAN. En las LAN se pueden generar muchas actualizaciones de balde cuando hay varios ruteadores instalados en la misma LAN. Entonces se definió un protocolo, un mecanismo bastante aceitado para definir ruteadores designados y ruteadores designados de backup que controlan al designado. Entonces, en una LAN es como un mini sistema autónomo. En una LAN, un ruteador es el encargado de manejar todas las actualizaciones de los routers que están en esa LAN. Para que no estén todos mandando actualizaciones, queda uno como designado y uno como backup. Y el backup monitorea al designado. Cuando por ahí se cae el designado, asume como nuevo designado el backup. Y sigue representando a todos los ruteadores que están conectados en la LAN. Soporta enlaces virtuales. Los ruteadores OSPF no tienen que estar conectados con enlaces físicos. Pueden estar separados por varios enlaces físicos y tener un enlace virtual entre ambos. ¿Sí? Entonces están como separados en un solo salto, pero físicamente siguen un camino de varios saltos. Y OSPF tiene la característica de que puede funcionar muy bien
interactuando con BGP, que es el protocolo de ruteo exterior que vamos a ver cuando veamos justamente ruteo externo. Es bastante sencillo redistribuir la información que se aprende por BGP para OSPF. Esta es una estructura de una red típica en OSPF. Fíjense, ustedes tienen distintos sistemas autónomos, son distintas organizaciones que corren típicamente un protocolo de ruteo externo para comunicarse con las otras organizaciones, ¿no? Generalmente BGP. Pero dentro de esto, de este sistema autónomo, ustedes pueden tener las redes divididas en áreas. Entonces aquí los routers tienen todas funciones diferentes. Los routers que están acá, estos son routers internos, ¿no es cierto? Fíjense que son como las hojas de la topología, de donde solamente están conectados los usuarios, digamos, los nodos finales. El siguiente nivel sería el área gateway, o el ruteador del área, que sería este que está acá o este que está acá, que es el encargado de sacar toda la información de esta área hacia el exterior de la topología, pero que sigue siendo dentro del sistema autónomo. Los ruteadores 2 son los ruteadores de backbone. Hay un área especial en OSPF que es el área 0. El área 0 es el área de backbone a donde tienen que estar justamente conectados todos los ruteadores de backbone. Si no hay ninguna área configurada en OSPF, al menos tiene que estar configurada el área 0. ¿Sí? Ustedes después pueden definir todas las áreas que quieran, pero tiene que haber un área 0 y todas las otras áreas tienen que estar conectadas a esa área 0. ¿Se entiende? Esos son los ruteadores de backbone, son entonces los que participan del área 0. Y finalmente tenemos los ruteadores que son externos, que son ruteadores del borde del sistema autónomo. Típicamente estos ruteadores van a tener como dos mitades. Una mitad corre el protocolo de ruteo interno y otra mitad corre el protocolo de ruteo externo. Para instalar las rutas hacia afuera y para afuera informar la accesibilidad de adentro de la topología. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver entonces, vamos a analizar los mensajes que intercambian los enruteadores con OSPF, ¿sí? Todos arrancan con un encabezado fijo de 24 bytes. Todos los mensajes, hay 5 mensajes en OSPF, todos arrancan con el mismo encabezado. Después sigue el cuerpo del mensaje donde se implementarán uno de estos 5 tipos de mensaje. Número de versión, típicamente 2. Tipo de mensaje, lo que viene acá. Longitud del paquete, recuerden que esto viaja por IP, entonces toda la confiabilidad la tenemos que dar nosotros como aplicación, digamos. Longitud del mensaje para chequear que la integridad. ID del router es un identificador de 32 bits. ¿Qué será esto? La MAC. La dirección IP son 32 bits. ¿Sí? Pregunta, un ruteador puede tener varias direcciones IP. ¿Cuál va a poner acá? Normalmente el ruteador elige una de sus direcciones IP como el ID de él, digamos. Y generalmente utiliza la más alta, o sea, no generalmente, utiliza la más alta. Si tiene 3 direcciones IP, 4 direcciones configuradas distintas, perdón, siempre va a usar la más alta. ¿Cuál es el problema? Supónganse que esta sea la más alta. Si esta interfaz se cae, se pierde la dirección esa, ¿no? Y el router tiene que cambiar de ID y pasar a tener otra dirección IP. Esto se generaría un conflicto en toda la topología, con lo cual normalmente lo que usa el ruteador es una dirección especial que se llama la dirección de loopback. Usan una dirección IP que no se utiliza en toda la topología, se asigna la dirección de loopback y si hay una dirección de loopback configurada, se usa esa como ID del router. Y si no hay configurada, se usa la más alta. ¿Se entiende? En cualquier caso, esto sirve para identificar al router. Acuérdense que esto es obviamente qué router el que está mandando el mensaje. Elige una de sus 4 IP o usa la de loopback para identificarse.
No, porque los ID acá son dirección IP. Acordate, estamos en capa de red. Acá no hay nombres, no hay URL, nada de eso. Estamos en dirección IP. ¿Y qué se maneja acá? Hay dirección IP. Entonces, pues, esa es la razón por la cual el ID es la dirección IP. Claro. Así como los bridges utilizan capa 2, o sea, utilizan lo de la capa donde están, digamos. Una salvedad con eso es, van a ver ustedes que BGP utiliza TCP, sigue utilizando direcciones IP como identificadores, pero usa conexiones con BGP, con lo cual el protocolo de enrutamiento es prácticamente una aplicación ya, pero lo vamos a ver cuando veamos BGP. Así como hay un ID del router, hay un ID del área de la cual pertenece este router. Si pertenece al área 0, irá a 0, si pertenece a otra área, irá a la que pertenece. Checksum. Acuérdense que no está cubierto por el checksum de IP esto. Tipo y datos de autenticación, igual que en RIP versión 2. Y finalmente el mensaje. ¿Se entiende? Todos los mensajes de OSPF tienen este encabezado común. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, vamos a ver los 5 mensajes que hay. Hay un mensaje de hello, que es obvio a su utilización. Descripción de la base de datos. Solicitud, actualización y acuse de recibo del anuncio de estado de enlace. ¿Se entiende? Entonces tenemos el saludo para la etapa inicial. Descripción de la base de datos, ¿se acuerdan que era el mensaje ese que decíamos cuando intercambian la base de datos completa? Cuando ustedes tienen una topología funcionando y se agrega un nuevo router, si la topología está estabilizada no se mandan mensajes de actualización de nada. Entonces, cuando se agrega un nuevo router a una topología, le pide que le mande la base de datos y el ruteador le contesta con la base de datos completa. Así arranca con una información consolidada. Este es el mensaje más importante, que es el de actualización de estado de enlace, ¿sí? Son los LSA. Esta es una solicitud de un estado de enlace. ¿Qué pasa? En una actualización, un router puede no saber cómo quedó un enlace determinado. Entonces le pide al originario ese, che, mandame una actualización de cómo quedó este enlace. Y el ruteador le contesta con el link state update. Esto lo pide un ruteador al origen y esto le contesta con la actualización. Se envía automáticamente ¿en qué casos? Cuando hay un cambio en la topología. Generalmente cuando cae un enlace o cuando se activa un enlace. El ruteador responsable difunde. Si uno no enganchó, por ejemplo, o quedó en un estado, digamos, indefinido, puede pedirle que repita o que le mande determinados anuncios. Y finalmente esto es el acuse de recibo a un anuncio. O sea, este le pide que le mande, el otro le manda, el receptor acusa el recibo. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Por ahí no? Bueno, vamos a ver cómo son los distintos mensajes. Obviamente todo esto sirve después del encabezado fijo ese que vimos, ¿no es cierto? En el mensaje hello viene la máscara de red, obviamente porque para saber cuál es el router lo único mandó su dirección IP. Acá manda la máscara de red. Intervalo de hello, en esto se ponen de acuerdo cada cuánto se van a saludar, medido en segundos. Ojo, estos no son los intercambios de mensajes, estos son saludos para saber que el vecino está activo. En OSPF se establece una relación entre los vecinos. No es como RIP o que yo mando la actualización y nada más, no. El vecino sabe quiénes son sus vecinos. Ese proceso se llama peering. O sea, cada ruteador sabe en un determinado momento quiénes son sus vecinos OSPF. Ojo que no todos los routers vecinos pueden ser vecinos OSPF, no todos están corriendo OSPF. Entonces él establece una relación de vecinos con sus vecinos justamente. El campo opciones tiene un conjunto de opciones que no lo vamos a mencionar. Prioridad del router, esto es para la sincronización en el caso de los designados y del designado de backup. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen una LAN donde hay varios routers, ¿sí? Generalmente se atraviesa un proceso de selección. Supóngase que como selección queda este como designado y este como backup. Bueno, entonces se completa con esa información aquí, ¿no? Y para elegir quién va a ser el designado y el backup, generalmente se influye con la prioridad del router. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen
un router grande y 3 chiquitos, quieren que el grande sea el designado, le ponen una prioridad más alta y entra ese. ¿Qué serán estos 3 campos? Son autorreferenciales. O router dead interval, ¿qué será? El tiempo que pasa que un ruteador designado no contesta los hellos y pasa a asumir el backup. ¿Quiénes son el designado y quiénes son el backup en esta topología? Y finalmente una lista de todos los vecinos que tiene este router. Ese es el saludo, ¿sí? O sea, un ruteador arma este paquetito y manda periódicamente el saludo. ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Quién es el designado, el backup? ¿Cuál es el intervalo de saludo? El de fallo y todo el resto. ¿Se entiende? Este mensaje se envían entre los vecinos exclusivamente, ¿no es cierto? Para, bueno, a fin de saber que el router está funcionando, ¿sí? ¿Se entiende? El mensaje de descripción de la base de datos. Este mensaje, en realidad, esta diapositiva está mal ordenada. Esta va un poquito más adelante, vamos a venir después acá. Este es el anuncio de solicitud de estado de enlace. ¿Se acuerdan cuando se usaba este mensaje? Cuando un ruteador le quiere pedir a otro que le mande un anuncio. Entonces le dice, manda el mensaje de encabezamiento, le dice, te mando 3, 5, 7 solicitudes de actualización. Y le manda acá cada uno de los anuncios que necesita. ¿Se entiende? Se le manda la listita de todos los anuncios de estado de enlace que necesita de este determinado ruteador. Cada uno de esos mensajes tiene estos 3 campos iguales al acknowledgement, este es el acuse de recibo. Tipo de enlace, ID del enlace, router que lo anuncia. Con estos 3 campos, ¿sí?, el ruteador arma los requerimientos que pone acá. ¿Sí? ¿Sí? Esos 3 campos vienen acá por cada uno de los enlaces que necesita la actualización. ¿Se entiende? Y nos queda finalmente el mensaje más importante, que es el de update, justamente. Este mensaje, o sea, después del encabezado vienen directamente los anuncios de estado de enlace. Todos los enlaces que este ruteador dispone. Cada uno de estos anuncios tiene esta estructura. Edad del mensaje, ¿se acuerdan de esto? Edad y número de secuencia, que lo habíamos comentado cuando vimos el algoritmo. Bueno, están implementados acá. Las opciones, la misma que en el hello, que no la vamos a discutir. Tipo de anuncio. Hay varios tipos, pero estos son los más importantes. Puede ser un anuncio de tipo router, o sea que está con este enlace conecta a un router con otro router. Puede conectar a un router con una red, en el caso de una hoja, digamos. Puede ser una dirección de red sumarizada, ¿sí? Que ¿saben lo que es una dirección sumarizada? Que es una dirección colapsada, que adentro tiene varias redes. Puede ser una sumarizada externa o una ruta externa. Son los 5 tipos que pueden venir de anuncio de estado de enlace. Son básicamente qué tipo de enlace está anunciando el ruteador. ¿Quién es el router que lo anuncia? El número de secuencia que es lo que comentábamos, checksum y longitud, nada más que eso. Obviamente que los anuncios de enlace pueden tener muchas otras características, ¿no? Direcciones de red, próximo salto, mete, una cantidad de información, pero digamos, para no complicarla mucho, esto es lo básico que lleva un anuncio de estado de enlace en cada uno de estos casos. ¿Se entiende? Bueno, y el mensaje que nos quedó es el de la descripción de la base de datos. ¿Qué va a hacer un ruteador? Va a mandar directamente el conjunto de todos los anuncios que conoce. Cuando le pide la descripción de la base de datos son los que él está conectado y todo el resto de los enlaces en la topología, en la misma estructura que vimos antes. Como pueden ser mensajes muy grandes, se manda la MTU de la interfase para no fragmentar los anuncios. El mismo campo de opciones, que no lo vamos a discutir. Y después un campo de banderas. En las banderas básicamente hay 3 nada más, que son
la bandera inicial, la bandera de que hay más anuncios y finalmente la bandera maestro-esclavo, porque el intercambio de la base de datos puede ser bidireccional. En realidad un ruteador puede informar toda la base que él conoce y recibir la actualización del otro. Entonces, el que inicia la solicitud es primero el esclavo, ¿no es cierto? Y recibe del maestro toda la actualización. Y si tiene algo que informar, se dan vuelta los roles y entonces él pasa a ser el maestro y le informa al esclavo toda su base de datos, ¿sí? Y bueno, los bits iniciales y more bits son bastante sencillos, o sea, si es el primer mensaje y si hay más mensajes. Acuérdense que esto puede llegar desordenado, porque tenemos IP nada más acá. Entonces, para ordenar los mensajes, se usan los bits inicial y más mensajes. Solamente el primero va a venir con el bit inicial prendido y el último va a venir con el bit más segmento apagado. Así el ruteador destino sabe que tiene todos los paquetes, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, como les comentaba, hay 5 tipos de anuncio que corresponden a 5 situaciones diferentes. Anuncio un enlace de router a router, anuncio un enlace de router a una red, o bien 3 tipos de redes sumarizadas. Dentro de la misma área, de un router del borde de área o de un router externo, que son los 3 tipos de router que nosotros vimos. ¿Sí? Concretamente, acá lo que estamos diciendo es, dentro de mi sistema autónomo tengo varias áreas, ¿sí? Con routers que son de borde de área y algunos de borde de sistema autónomo. Este es ASBR, este es ABR y los que no son de nada son AR. Entonces, este ruteador que está solito acá, si tiene enlaces sumarizados que mandar, lo va a mandar con el anuncio 3. Este que está acá va a mandar sumarizado con tipo 4. Y este que es el ruteador externo va a mandar un anuncio con tipo 5. ¿Está? ¿Consultas hasta acá? ¿No? Bien. Con esto nosotros terminamos la unidad de enrutamiento, la unidad 5, ¿sí? Básicamente acá nosotros nos empezamos a despedir de la capa de red, salvo que vamos a dar nosotros unos temitas que vamos a volver a tocar en lo que es ruteo avanzado, calidad de servicio y ruteo externo.